Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una noticia luctuosa aparece en nuestra madrugada del viernes 20 de septiembre. María Rivas, esta destacada vocalista venezolana, ella era extremadamente versátil, tenía un registro. Una de las piezas más recordadas de ella es esta. El corazón manduca para ropa manduca para voz mi manduquita Seguramente quienes no recordaban con el solo nombre de quién estamos hablando, al escuchar la canción la habrán evocado completamente. Estaba muy joven aún, falleció anoche en la ciudad de Miami, víctima de una penosa enfermedad. Nuestra palabra de condolencia y de solidaridad a todos sus familiares, a todos sus amigos, a su legión de seguidores. María Rivas, una de las voces más claras y puras de la canción venezolana. Otra información que se produjo anoche, ya al final de la jornada, sobre las 10 de la noche, fue la concurrencia de Marino Alvarado y Rafael Uzcategui. Rafael Uzcategui, como ustedes saben, es el coordinador del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Y Marino Alvarado fue coordinador de PROVEA, hoy es abogado de esta organización no gubernamental, porque un trabajador, un humilde trabajador de una empresa gráfica que produjo un material para Provea, un afiche que va a ir en un disco que Provea está produciendo, dentro de la idea de esta organización de generar intercambios de música por medicinas. Ellos con alguna regularidad convocan eventos, conciertos, recitales, y el costo de la entrada es llevar una medicina y a cambio recibes un CD del grupo que se esté presentando. Pero en ese contexto, dentro de esa idea, están por editar un disco de un género que se llama punk rock, que generalmente las canciones de este género son canciones de protesta, canciones con contenido, lo que llaman ellos canciones mensaje. Bueno, este trabajador de nombre José Guillermo Mendoza fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana y algún genio de la Policía Nacional Bolivariana le dio la gana pues de caracterizar como subversivo el contenido del material del afiche que había elaborado esta empresa gráfica para el disco que, repito, está produciendo la gente de Provea. Eso hizo que estos
defensores de derechos humanos tuviesen que acudir a el helicoide hasta altas horas de la noche. Tenemos el reporte madrugador con Rafael Uzcategui a propósito de cuál es el estado de esta situación. Escuchemos. Vamos a conversar de inmediato con Rafael Uzcategui. Los defensores de derechos humanos confrontan una situación ruda, porque en este país, sin fiscalía funcional y sin defensoría del pueblo que haga su trabajo, son organizaciones como Provea las que defienden los derechos humanos de todos los venezolanos. Ahora, ¿qué pasa cuando los defensores son agredidos? Ayer Provea fue objeto de una agresión y por eso tenemos en esta madrugada del viernes 20 a Rafael Uzcategui con nosotros. Rafael, ¿qué fue lo que ocurrió ayer? Buenos días, Chugo. Gracias por el contacto a esta hora. Sí, ayer a las 2:30 de la tarde fue detenido el señor José Guillermo Mendoza, de 43 años. Esta persona es un trabajador de la industria gráfica. Es una persona que trabaja en una imprenta que Provea había contratado para la realización de un afiche que va dentro de un disco que vamos a publicar dentro de unos días en el marco de nuestro proyecto Música por Medicina. Ese disco es un tributo al punk venezolano, donde hay canciones regrabadas ahora de los 80, de los 90 y del año 2000. Así que ese afiche lo que tenía era una fotografía de Nelson Garrido y por otro lado las letras de las canciones de protesta, que es lo típico de este género rockero. Y bueno, los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana calificaron ese afiche, ese material como subversivo, lo trasladaron a la sede del SEBIN en el helicoide. Cuando tuvimos la información, los abogados de Provea se dirigieron a ese sitio y les informaron que les estaban exigiendo en el SEBIN que voceros, que directivos de Provea fueran hasta el sitio para poder responder para poder enfrentar la situación. Así que yo estuve con coordinador generales y estuvo Marino Alvarado, uno de los abogados de Provea, y estuvimos alrededor de 2 horas esperando ahí en el SEBIN. Nos habían dicho que nos iban a buscar funcionarios de la unidad motorizada para subirnos, que ese es el protocolo cuando uno llega a ese sitio después de las 6 de la tarde. Y finalmente eso no ocurrió, y la única persona que como a las 9:30 de la noche permitieron ingresar fue a una de las dueñas de esta empresa gráfica, a la cual informaron que el día de hoy esta persona va a ser trasladada a los tribunales, va a ser imputado por delitos que todavía desconocemos y que por supuesto vamos a exigir cuáles son, porque esta persona no ha realizado ninguna actividad ilícita. Es una detención arbitraria, forma parte de esta situación de ausencia de Estado de Derecho y democracia que vivimos. Estamos conversando con Rafael Uzcategui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea. Rafael, ahondando en la circunstancia, por favor dinos qué tan descabellado es este asunto de que unos oficiales de policía consideren que una obra de arte, una fotografía, un fotomontaje, una obra gráfica sea subversiva o no. Eso contradice el principio constitucional que prohíbe la censura previa. Sí, efectivamente, aunque hay que recordar que en esta situación de ausencia de democracia y dictadura, el ejercicio de la libertad de expresión siempre va a ser calificado como subversivo. La visibilidad del descontento, del malestar profundo y amplio de los venezolanos, por supuesto, siempre va a intentar ser callado, ignorado por quienes se quieren mantener irregularmente en el poder. Así que hemos estado denunciando esto en instancias nacionales e internacionales, precisamente en estos momentos cuando Nicolás Maduro y su cúpula de gobierno quieren simular que tienen procesos de negociación y de diálogo con diferentes sectores de la sociedad venezolana y la sociedad internacional. Pues finalmente los hechos lo que hacen es descubrir el verdadero rostro del gobierno de Nicolás Maduro. Finalmente estamos conversando con Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea. ¿No resulta curioso, te pregunto, esta similitud entre esta reacción del régimen de Maduro Moros ante una portada de un disco de punk rock, además inscrito en un programa como de Música por Medicina, y las reacciones destempladas también del gobierno autoritario de Vladimir Putin contra la banda de punk rock Pussy Riot? ¿Se puede establecer algún paralelismo entre ambas realidades ciertamente distintas pero no distantes?
efectivamente, porque la música ha sido una aliada histórica de la lucha por los derechos humanos, para sensibilizar a la población, para ponerle sentimiento a los deseos de cambio, de justicia, de democracia, de vida en dignidad de las personas, y por eso el arte libre, el arte no controlado, siempre va a ser una amenaza para los autoritarismos y para los autócratas. Así que los paralelismos están allí. Podemos recordar también otros casos similares en la región, y por supuesto nosotros vamos a continuar estimulando el ejercicio de los diferentes derechos humanos, como el derecho a la cultura, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación. No nos van a intimidar, a pesar de que esto quiere significar un castigo ejemplar para que las diferentes empresas prestadoras de servicios tampoco de derechos humanos, y que por supuesto nuestra voz de descontento y de malestar siga estando allí para acompañar a las víctimas de violación de derechos humanos. Un abrazo, Rafael. Estaremos muy pendientes de la presentación de este humilde venezolano, de este humilde trabajador de la industria gráfica ante los tribunales de Maduro. Muy pendientes con esto. Saludos. Gracias, Chubo. Un abrazo. Era la voz de Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea. Quiero insistir en dos elementos de esta situación. En primer lugar, lo que tiene que ver con las organizaciones. Sigue la arremetida del régimen de Maduro contra las organizaciones no gubernamentales en general, y específicamente contra las organizaciones defensoras de derechos humanos. Escucharon ustedes hace algunas semanas al señor Diosdado Cabello bramando contra las organizaciones no gubernamentales, porque supuestamente reciben fondos de actores internacionales, lo cual es una imbecilidad, ¿no? Vamos a decirlo claro. Si son organizaciones no gubernamentales, precisamente tienen que recibir fondos de fuentes privadas o fuentes internacionales, porque si no terminan dependiendo económicamente del gobierno, y entonces no serían organizaciones no gubernamentales, ONG, sino que serían organizaciones muy gubernamentales, OMG, que es otra cosa extremadamente distinta, y las ha habido. Yo tengo que recordar con dolor, con pesar, la existencia de una cosa que se llamaba la Red por la Justicia y por la Paz, ¿no? Una ONG defensora de derechos humanos, pero que se fue acercando al gobierno, de tal forma que el personaje que alguna vez fue coordinador general de esa red de defensores de derechos humanos, hoy es defensor del pueblo, el señor Alfredo Ruiz. Y junto con él una gran cantidad de elementos el régimen, incluyendo puestos que tienen que ver con la represión, con la Policía Nacional Bolivariana, con la llamada UNES, la Universidad Nacional de la Seguridad. Pero eso es lo que ocurre cuando las ONG se convierten en OMG, es decir, cuando en vez de ser organizaciones no gubernamentales, se tornan organizaciones muy gubernamentales. Eso es lo que quisieran los Diosdado Cabello y los Nicolás Maduro de este país, pero no. Hay organizaciones que realmente son no gubernamentales y que en tanto que tales tienen la independencia suficiente como para ejercer veeduría y de alguna forma control social sobre las ejecutorias del régimen. Por eso es que les irrita, y por eso este hostigamiento contra organizaciones como Provea. Yo debo recordarles que en años anteriores Provea se movilizó cuando los derechos humanos de gente como Tarek William Saab, por ejemplo, fueron violentados. Entonces salió Provea a defender a Tarek William Saab. ¿Saben por qué lo hizo? Bueno, porque Provea no tiene que ver con colores políticos, no tiene que ver con signos ideológicos. Provea es una red defensora de derechos humanos y lo defiende frente a cualquier gobierno, incluso, por supuesto, frente a regímenes como este de un claro signo dictatorial. Nuestra palabra de solidaridad, pues, con José Guillermo Mendoza, fundador de una empresa gráfica, y con todo el colectivo de Provea. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión. Por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. La entrevista que le hicimos ayer a los trabajadores de CanTV ha levantado muchísima roncha. Es realmente grave la denuncia que hicieron estos ciudadanos sobre cómo en el área de Caracas, en las comunidades populares de Caracas, sobre todo en Catia y también en la periferia urbana, en los valles del Tuy, las llamadas comunas y los consejos comunales están ejerciendo control sobre el acceso a las líneas físicas, a la telefonía física. Ellos deciden a quién se repara la línea y a quién no, a quién se le reconecta el servicio, a quién no, y pueden tomar incluso decisiones que lindan con el espionaje, pueden escuchar determinado número. Y también hubo ayer alusiones al tema de la corrupción, a que habría connivencia entre algunos consejos comunales y algunos técnicos de CanTV corruptos que se prestaran a desconectar líneas para luego cobrar en dólares por su reconexión, por la supuesta reparación del desperfecto que daría lugar al servicio. Eso generó una gran cantidad de comentarios y de alertas en el día de ayer, porque esta situación se presenta también bajo otras modalidades. Tenemos en línea a Olivia del Valle Farías. Ella es una activista comunitaria en el sur del país, en Puerto Ordaz, concretamente en la parroquia Unare. Allí esta situación se presenta así, pero bajo otra modalidad. Escuchemos qué es lo que está pasando allá en la parroquia Unare, en Puerto Ordaz. Olivia, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. ¿Cómo estás? Gracias por permitirnos intervenir en tu programa. Realmente, bueno, sí, yo a raíz de que escuché un poquito la denuncia de los trabajadores de CanTV, sabiendo de la situación que ellos están pasando, pues también queríamos presentar nuestra óptica como usuarios de CanTV, pero también de la otra parte, pues qué es lo que nos está pasando a nosotros con el deterioro que está sufriendo el servicio. Y les comentaba pues que nosotros aquí en el estado Bolívar, bueno, sobre todo aquí a este lado de la parroquia Unare, en Puerto Ordaz, hemos tenido también que participar sin que nos corresponda en la vigilancia de lo que es el servicio de la telefonía y del personal que recurre a nuestras comunidades a hacer las respectivas reparaciones cuando se denuncian averías. Porque justamente a nosotros nos estaba pasando que habían técnicos que llegaban al sector y querían cobrar por la reparación de la avería. Tú vas, te ponen una excusa, no hay personal, no hay repuesto, pero bueno, si tú podemos pasar y vemos qué se puede hacer. Y al final el cliente, por la necesidad de estar conectado, por la necesidad imperante que tenemos de que haya internet, pues terminaba pagando. Entonces nosotros, a raíz de esto, tuvimos que solicitar con el personal de CanTV, la gerencia, reuniones, para evitar que eso siga ocurriendo. Y lamentablemente nos vimos en la necesidad de resguardar el armario donde nacen todas las líneas aquí en el sector, lo que ellos llamaban un ADS,
después que se hizo un buen mantenimiento, eso sí tengo que decirlo, y nosotros controlar el acceso del personal que venía a reparar las vías. Controlar un poquito cuándo venían, qué línea van a reparar, porque más que controlar que ellos pudieran hacer su trabajo, era evitar que ese trabajo fuese pago o que viniese a alterar alguna cosa allí, que se sacase una línea para el servicio, para después cobrar y pagarla, porque había muchas denuncias al respecto. Nosotros tenemos incluso eso con llave, con candado, y controlamos el acceso del personal de CanTV para evitar que haya a futuro o se siguieran dando esos cobros. No lo puede evitar en su totalidad. No sabemos, no todo el que venía era personal directo de CanTV, porque también eso nos decían de la gerencia. A veces era personal que alguna vez había trabajado en la empresa, esas contratistas. Y bueno, esa era una manera de rebuscarse de lo que parte de un ingreso, ¿no? Pero lamentablemente a veces nos hemos visto obligados a hacer eso, a participar, aunque no es nuestra responsabilidad, en vigilar que el servicio de CanTV no se siguiera deteriorando y pagando más de lo que nos correspondía para poder arreglar una avería. Estamos conversando con Olivia del Valle Farías, ella es vecina de la parroquia Unare en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Nos está dando la otra cara de la moneda. Allá no hay consejos comunales, allá no se trata de colectivos chavistas que estén controlando las líneas fijas de CanTV, todo lo contrario, allá son los vecinos que se han tenido que organizar para evitar acciones de corrupción en este sentido. Sin embargo, hay otra situación que quisiéramos nosotros. Tenemos un problema acá en la comunicación, se nos cayó la llamada con Olivia del Valle, porque además de este tema del acceso a los... decíamos que además de este tema del acceso a las líneas físicas, están ustedes, por lo que entiendo, teniendo que financiar la compra de equipos a CanTV. ¿Eso es correcto? Bueno, sí, Chugo, nosotros, ante el reclamo constante que había a CanTV por la gran cantidad de averías, porque eso sí te puedo decir, llegamos a tener hasta un 70% de reclamos de nuestro sector de usuarios con servicios que tienen reclamos, que tenían problemas, que tenemos problemas todavía. Y bueno, ellos, dándote como no puedo quejarme, había mucha buena disposición de parte de la gerencia de aquí de Puerto Ordaz y de los técnicos que vinieron a que lo que tenían era que no tenían repuestos para hacer las reparaciones, pues, explicándonos su situación, y el acuerdo que llegamos fue que nosotros, por el interés de mantener el servicio, porque es imprescindible, tú sabes que es así, la gente que nos escucha que es así, y estamos entre todos nosotros aportando para comprar los repuestos que son necesarios para hacer el servicio a la red interna de telefonía en nuestro sector. Comprar conexiones y esas cosas, de manera que CanTV pueda prestarle, el personal de CanTV nos va a hacer el mantenimiento, y nosotros corremos con la compra de repuestos, porque no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo, y nosotros necesitamos el servicio, no queremos que se siga deteriorando, y en la medida que dependa de nosotros, pues nos va a tocar asumir ese costo, porque no hay de otra. Es eso, o que a la larga toda la red aérea pues se termine de deteriorar y nosotros nos quedamos incomunicados. Y está pasando en muchos sectores de Puerto Ordaz. Yo sí lo que te puedo decir de nuestra parte es que por lo menos fuimos oídos por el personal de CanTV, están dispuestos a trabajar. Ellos dicen que prefieren estar trabajando a estar encerrados en su oficina sin hacer nada, porque no tiene material con qué hacer. Olivia, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 20 de septiembre. Un gran abrazo. Gracias a ti, Chugo. Hasta luego. Era Olivia del Valle Farías, activista ciudadana en la parroquia Unare de Puerto Ordaz. Yo quisiera, tengo la obligación más bien de recordarles que hasta hace algunos años CanTV era una empresa que había sido privatizada, y la CanTV privatizada prestaba un servicio de buena calidad y en algunos aspectos
de altísima calidad, sobre todo su filial Movilnet. Hoy la situación es desastrosa. El gobierno que tanto ha hablado contra la privatización y a favor de la reestatización de la CanTV, bueno, ahora nos presenta este panorama. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la privatización más salvaje del servicio telefónico. ¿Por qué? Porque si tú tienes, si quieres tener acceso y seguridad en ese servicio, tienes que pagar. O al funcionario de CanTV o al comisario político que tocó en la zona para que permita la reparación de la avería, o a las mafias, ¿no? Recuerden ustedes que el gobierno creó estas estructuras llamadas cooperativas y contratistas fantasmas que terminan operando como unas mafias para afectar el servicio y luego cobrar por su reactivación. Terminas pagando, ¿no? Entonces, repito, esta es una de las formas más perversas, más malandras de privatización. Ojo, y eso ha terminado ocurriendo con todos los servicios públicos. Todos los servicios públicos. Acá hemos tenido, cualquier cantidad de denuncias sobre el servicio eléctrico, por ejemplo. Se deteriora el servicio, explota un transformador, se recurre al órgano del Estado encargado de esto, la famosa Corpoelec, y de Corpoelec te mandan a decir que sí, vale, el transformador se dañó, hay que cambiarlo. Casualmente nosotros podemos conseguir uno, pero cuesta en dólares. Así que si la comunidad reúne, podemos hacer la reparación. Y eso se repite una y otra vez en Caracas y en cualquier zona del país, hasta que llegamos a situaciones como las denunciadas en el día de ayer por Lenín Danieri en el Zulia, que es que están matraqueando, están cobrando para incorporar zonas de la ciudad a aquellos circuitos donde casi nunca se va la luz, porque allí vive un jerarca del gobierno regional y entonces allí no hay apagones. Y hay gente que paga entonces para ser incluido en ese circuito. Gente, me imagino yo, que está en las cercanías de esa área geográfica. Cosas como estas, repito, son la manera más salvaje de privatizar. Una cosa es la privatización como instrumento de política económica y de política pública para optimizar un servicio, y otra cosa es la destrucción de un servicio y la privatización de la rapiña. ¿Me entiende? Hablemos del servicio de agua. Usted tiene que pagar agua y en el caso de Caracas los costos de la misma se disparó. Pero una cosa es lo que tú pagas y otra cosa es lo que recibes, porque para tener agua tienes que pagarla doblemente, tienes que pagar a Hidrocapital y tienes que pagarle al privado que te presta el servicio con la cisterna, porque si no, no hay agua tampoco. Entonces, repito, no se trata de un incidente, de una cosa casual, puntual, no. Se trata de la destrucción de los servicios públicos por parte de unos sujetos que se llenan la boca diciendo que, por ejemplo, en Venezuela la salud es gratis. Todo el mundo sabe que eso es mentira. En Venezuela por la salud se paga con lo que se tiene. Los jerarcas rojos pagan con el dinero del petróleo y con el dinero de la corrupción. Entonces, si les sale un uñero, si se les inflama una muela, ¿no? Si les sale un urzuelo, se van a tratar, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Brasil. La clase media, la muy sufrida clase media, que antes hacía grandes sacrificios para tener por lo menos una póliza de hospitalización, cirugía y maternidad, ahora ve con dolor y con espanto que la mejor de las pólizas no le aguanta ni siquiera 3 días en la emergencia de una clínica. Eso es lo que pasa. Y el pobre, ¿no? El que no tiene otro camino, sino que recurrir al hospital público, entonces, como lo único que tiene es la vida, paga con la vida y se muere de mengua. Bien porque no consiga atención en el hospital porque no tiene recursos, o bien porque logra entrar al hospital y allí se infecta. Esa es la realidad de una medicina que fue brutalmente privatizada en la versión malandra de la privatización, porque si logras entrar al hospital, resulta que tienes que comprar todo, desde el kit quirúrgico hasta el alcohol y el yodo. ¿Me entiendes? Eso es lo que hicieron estos salvajes con nuestros servicios públicos. Para que quede clarito, pues, y que esta denuncia que nos hace Olivia del Valle Farías desde Puerto Ordaz sea simplemente
una lámpara, una linterna que nos permita iluminar todo el resto del cuadro. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Así como dimos arrancando el programa los detalles de una información que se produjo anoche a altas horas de la noche, a las 10 de la noche en el Helicoide, la detención de José Guillermo Mendoza, este trabajador vinculado a Provea, al Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos. Bueno, más tarde, incluso ya en el filo de la medianoche, tuvimos otro contacto con un luchador social, con un luchador sindical, con Iván Freites desde Paraguaná, porque hay una situación muy, muy compleja allá. Los ubico rápidamente. Existían en esa área geográfica dos muy importantes refinerías, Cardón y Amuay. El Estado venezolano, la democracia venezolana, promovió la integración de esas dos refinerías en la refinería más grande del mundo, el complejo refinador Paraguaná. Bueno, anoche hubo un apagón en Paraguaná terrible y Cardón estaba a oscuras, pero Amuay estaba iluminada por un incendio. Esa situación gravísima se vivió anoche en Paraguaná y tenemos en línea de inmediato a Iván Freites, dirigente, líder de los trabajadores petroleros de Falcón y uno de los dirigentes más importantes de los trabajadores petroleros a nivel nacional, para que nos dé reporte de cuál es la situación. Iván, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chuco. Buenos días a todos. Sí, nosotros venimos denunciando, como sabe todo el mundo, la situación en las refinerías. Las refinerías prácticamente tienen un cierre técnico. Cardón, un cierre técnico. No se está, o sea, ya prácticamente este año nos produjo un litro de gasolina en Cardón. Amuay, con deficiencia, apenas lo que tiene es una sola planta funcionando, 80.000 barriles de Amuay. Pero lo más grave que hay allí es que con todas las condiciones que esas plantas están paradas, aún así, en Amuay el 6 de julio hubo un blackout y estando parada Amuay, hubo 2 trabajadores muertos. Un señor que recuerdo que su nombre es Héctor Martínez, el señor 63 años, el señor se cayó de un andamio y murió. Otra señora pisó un cable que estaba pelado y el cable estaba energizado y murió electrocutada. Entonces es una situación bastante grave lo que está pasando, porque ayer hubo una lluvia, inmediatamente
quedó carbón, un poquito de electricidad que tiene, que por lo menos tenían bombillos prendidos. Bueno, se apagaron los bombillos y de repente se prendió Amoay, un incendio muy grave en Amoay, que nos indica el grado de peligrosidad para los poquitos trabajadores que quedan allí y para las comunidades. Es una situación bastante grave, porque aún con todo lo que hay, las denuncias que hay, hace apenas una semana los trabajadores en Amoay salieron a protestar por lo de dan equipos o las botas de seguridad, los guantes, no tienen guantes, trabajan sin nada en las manos, todo violatorio a lo que establece las normas, y además de eso no hay agua potable en las instalaciones, el salario, o sea, son condiciones. Retrocedimos 85 años, retrocedimos para los años 30, cuando empezamos nosotros, cuando empezó el movimiento sindical venezolano en los años 30, a mediados de los años 30, y que los reclamos con las transnacionales, a las transnacionales eran por agua potable en las instalaciones y por salarios, que los salarios fueran iguales a los trabajadores que traían de otros países aquí las transnacionales. Bueno, retrocedimos 85 años en Venezuela en cuanto a relaciones laborales, en cuanto a condiciones de trabajo y en cuanto a salarios y derecho a tener agua potable en las instalaciones. Toda esa situación ha llevado a que la industria petrolera nacional, no solo vamos a Hidroaldo, toda la industria petrolera nacional prácticamente haya fallecido, haya prácticamente quebrado la industria petrolera nacional, una industria petrolera que hace 20 años la empresa nuestra, PDVSA, está ubicada entre las 5 primeras empresas petroleras del mundo, y hoy PDVSA lo que es un nido de bandas criminales, de delincuencia organizada. Estamos conversando con Iván Freites, líder sindical de los trabajadores del petróleo. Él está en Falcón, él vive en Falcón, nos está dando reporte de lo que está ocurriendo allí, enmarcado, por supuesto, en la crisis sistémica de nuestra industria petrolera. Iván, nos decías que Cardón está parado, está en una situación de cierre técnico, y que en Amoay funcionaba apenas una planta con una cantidad exigua de producción de barriles de gasolina. ¿De qué manera impactará o de qué manera puede impactar este incendio de Amoay en la ya difícil situación del combustible en el mercado interno? Es la única planta catalítica que está en servicio en toda Venezuela. Hay 4 plantas catalíticas, la única que se ha mantenido ahí gracias al esfuerzo que hacen los trabajadores es la de Amoay. Esa planta fue parada anoche, ahorita no sabemos en qué condiciones quedó, pero por la realidad del incendio, ahorita estoy esperando el reporte. Lo que pasa es que ahorita es que van llegando los operadores, pero hasta alta hora de la noche todavía se mantenía el incendio, y eso lleva a decirnos que, de acuerdo a lo que vimos allí, siendo una refinería, si a los 10 minutos sigue, eso si perdura por más de 2 horas, y eso es una catástrofe, y eso es lo que se vio anoche en Amoay. Entonces, ¿qué va a repercutir? Que el poquito de gasolina que estamos produciendo, 35.000, 40.000 barriles de gasolina, que es una gasolina no terminada, pero al fin y al cabo es una gasolina básica, una gasolina natural que llamamos nosotros. Entonces, esa gasolina ya no se está produciendo, y eso conlleva a que los poquitos de gasolina que tenemos para abastecer el mercado interno no lo vamos a poder producir, y dependemos de las importaciones, y las importaciones sabemos cómo están por la situación que tiene petróleo en Venezuela a nivel internacional, de que prácticamente tiene comercialización exterior, no tiene comercialización con empresas internacionales, y eso conlleva a que la situación interna empeore. Pero porque también hay otra situación, que aquí
ahí se le garantiza, es al contrabando. A los contrabandistas se le garantiza que tengan gasolina, gasoil y aceite lubricante. A Cuba se le garantiza que tenga gasolina, gasoil. Solamente el mes de agosto se llevaron para Cuba más de 130.000 barriles por día, que son entre 10 y 30 millones de dólares diarios que se llevan para Cuba, que se fueron para Cuba solamente en agosto. Entonces, todo eso se garantiza menos el mercado interno. El mercado interno nos sacrifica a los venezolanos por cumplirle a los contrabandistas y cumplirle al gobierno de Cuba. Iván, gravísima esta información. Te agradecemos vivamente que después de haber pasado toda la noche en vela por esta emergencia, sin embargo hayas madrugado para atendernos. Vamos a seguir muy pendientes. Muchas gracias, Iván. Gracias a ustedes. Saludos. Era Iván Freites, líder de los trabajadores petroleros del occidente del país, dándonos esta información. Hasta altas horas de la noche estuvo en llamas la refinería de Amuay, parte integral del complejo refinador Paraguaná. La refinería de Cardón está parada desde hace tiempo, está en condición de cierre técnico. Nos informa Iván Freites, existen 4 plantas catalíticas en la industria petrolera nacional. La única que estaba funcionando era la de Amuay y anoche se incendió. Eso nos refiere el líder de los trabajadores petroleros. Va a tener un impacto en la atención del mercado interno porque desgraciadamente el gobierno, el régimen Petróleos de Venezuela privilegia cumplirle a quienes acaba de denominar Iván Freites los contrabandistas, le cumple sobre todo a la dictadura de los Castro en Cuba, mientras que los venezolanos en la inmensa mayoría del país siguen penando por el tema del acceso al combustible. Recuerden ustedes que en Caracas hay una burbuja. En Caracas pareciera que no hubiese problemas, pero apenas usted sale y pasa de El Guapo hacia Oriente y pasas de La Victoria hacia el occidente, empiezas a encontrar severos problemas en la restricción del combustible. Todo eso nos lo está explicando Iván Freites. Debo recordar también que en aquella pavorosa tragedia que hubo en Amuay, en aquella explosión inmensa que acabó con muchísimas vidas humanas, todo un destacamento de la Guardia Nacional se vaporizó como que si hubiera habido una explosión atómica. Y después de aquella desgracia inmensa, llegó el señor Chávez, presidente de la República entonces, a decir, bueno, la función debe continuar, así mismo. Y no hubo ningún burócrata preso, no hubo ningún burócrata investigado. El presidente de PDVSA se lavó las manos, a pesar de que luego se supo que además la pérdida había sido horrible para la República porque las pólizas de seguro estaban en situación irregular. La única persona que fue procesada por esa tragedia fue Iván Freites, el dirigente sindical que nos acaba de hablar, y no porque él tuviera que ver con, sino porque era la única voz que atrevió a decir verdades y el gobierno necesitaba callarla. Ese es el personaje que nos acaba de informar sobre el terrible incendio que hubo anoche en Amuay. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tabo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción.
En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir de inmediato una nota muy importante que publica la gente del Nacional. Con unas declaraciones que dio el presidente encargado Juan Guaidó a la cadena Univisión. El titular que le pone el Nacional es el siguiente: la insurgencia armada no es una solución en el país, afirma Juan Guaidó. El texto dice lo siguiente: Juan Guaidó, presidente interino de la República, aseguró que no es viable una solución armada contra el régimen de Nicolás Maduro para superar la crisis política del país. Esto no es una solución porque hoy el monopolio de las armas lo tienen las Fuerzas Armadas y grupos irregulares que el régimen apoya, dijo Guaidó. No solo los colectivos, también la presencia del ELN y las FARC, financiada y promovida por Nicolás Maduro, afirmó el presidente interino. En una entrevista para Univisión añadió: vamos a insistir con una propuesta, con esta solución, pero si algo nos queda claro esta semana es que Maduro no manda. Tuvieron un supuesto acuerdo el lunes y el martes ya lo habían incumplido cuando no se presentaron los diputados oficialistas al Parlamento. El mandatario encargado destacó que cualquier otro elemento que no incluya al Parlamento Nacional y una elección presidencial libre a corto plazo solamente va a agravar la crisis en Venezuela. Al ser consultado sobre la aplicación del TIAR en el país, el mandatario interino indicó: la pregunta que se hace el mundo es ¿cuándo? Y esa pregunta tiene implícitos varios elementos. Tenemos la fuerza, la mayoría, el respaldo, y hace falta un elemento, pero no hay un dato único en esta ecuación. Indicó que espera más presión por parte de los países que activaron el TIAR. Nos corresponde avanzar, dijo, y es natural que los venezolanos estemos agobiados cuando por hora se va la luz. Así que toca aglutinar y no solo decir resistencia, hay que decir emergencia humanitaria y poder avanzar en la transición. Si el régimen de Maduro no puede cohesionar a su propio partido, tendremos que buscar alternativas. Al referirse al acuerdo suscrito por Maduro y partidos opositores minoritarios, señaló que para llamarse opositores primero hay que hacer oposición. Este es el resumen de esta declaración dada por el presidente interino Juan Guaidó a la cadena Univisión. Creo que es pertinente hacer creo que de acuerdo cuando Guaidó afirma que aquí ya no podemos seguir hablando simplemente de resistencia o de emergencia. Nosotros estamos como país a las puertas de una catástrofe humanitaria. La emergencia humanitaria compleja se agrava y se agrava con una velocidad espantosa, con una velocidad que es muy superior a la velocidad de la diplomacia o de los protocolos internacionales. Por ello, la presión que afirma Guaidó hay que hacer sobre los mecanismos internacionales que ha decidido utilizar para promover la solución política a la crisis. En primer lugar, entonces creo que sobre eso hay acuerdo universal. Una cosa que me parece importante, digna de ser destacada, es esta afirmación del presidente interino Juan Guaidó, de que la insurgencia armada no es una solución viable para el conflicto venezolano. Digo que es importante en primer lugar porque permite ir acotando cosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando aquí se decía antes, todas las cartas están sobre la mesa? Bueno, con esta afirmación, Guaidó está diciendo que hay una carta que no está.
que se asume que hay una carta que no está, que no debe ser utilizada. Repito, el titular de esta declaración atribuirá al presidente interino Juan Guaidó. La insurgencia armada no es una opción en Venezuela. Eso quiere decir, si no hay insurgencia armada, ¿cuáles son las otras vías para lograr el cambio? La presión social, la movilización internacional, la movilización interna y la vía electoral. Entonces, creo que eso plantea un horizonte que permite la recomposición del cuadro opositor, la recomposición del campo democrático en una sola vía, en un solo carril. Esto es demasiado importante, demasiado importante. Yo lo he dicho, lo dije desde el lunes y hoy lo ratifico. Yo no estoy de acuerdo con que emerja ninguna plataforma que vaya más bien a profundizar la crisis o la división opositora. No estoy de acuerdo con eso. Lo he dicho y lo mantengo. No creo en diálogos que no sean representativos. Para que un diálogo sea útil, tiene que ser representativo. ¿Me explico? Es decir, si yo necesito dialogar con la NASA, yo no voy a hablar, entonces, yo no voy a montar una mesa de diálogo con el sindicato de ferrocalenteros de Caracas. No, chicos, yo necesito hablar con la NASA. ¿Me entiendes? Los actores del diálogo tienen que ser actores con representatividad. Eso lo dije el lunes, lo ratifico hoy. Así como dije también que es necesario que los actores principales del campo democrático tengan la habilidad necesaria, la paciencia necesaria, la amplitud, la grandeza necesaria para incorporar a todos en una misma dirección y en un mismo camino. Por eso es que yo, aunque he sido muy crítico frente a esa situación que se presentó el pasado lunes en la Casa Amarilla, ustedes no han escuchado de mí ni un adjetivo, ni una ofensa, ni una descalificación hacia nadie, porque al final aquí todo el mundo va a hacer falta, tanto para salir de este régimen como para promover la reconstrucción del país. Finalmente, quiero aprovechar estos 30 segundos que me quedan de programa para invitar a una actividad muy importante que va a tener lugar hoy a las 2:30 de la tarde en la Plaza Los Palos Grandes. Va a haber una actividad promovida por el CEPAS. Esta es una organización no gubernamental vinculada con el tema precisamente de la paz, vinculada con el tema precisamente de la promoción de los objetivos de desarrollo sustentable. Se llama así 12 acciones por la paz. Acompáñanos a dar inicio a las 12 acciones por la paz. Tendremos actividades para todas las edades. Estaremos recibiendo donaciones de alimentos no perecederos para nuestro comedor en La Dolorita y útiles escolares nuevos o usados en buen estado. Te esperamos. Plaza Los Palos Grandes, 20 de septiembre, 2:30 de la tarde, y convoca CEPAS, esta ONG precisamente enfocada en este tema. Trabajamos para ustedes, la dirección general de la emisora, Jaime Nestales, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.